vidas, familias, territorios y estructuras sociales. La violencia de género. Y lo hacemos desde un lugar muy claro, desde nuestros valores. En este marco, la Fundación y la Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América, con la colaboración de Radio Global Coach y PNL y el Instituto Nueva Masculinidad, convocamos este webinar que nace de una convicción que compartimos todas las mujeres y hombres que formamos parte de estas comunidades. La violencia de género no es un asunto privado, es un problema estructural que exige conciencia, formación, compromiso y acción. Quiero agradecer profundamente a nuestras panelistas, mujeres extraordinarias que hoy nos regalan su mirada, su experiencia y su compromiso. Y agradecer también a quienes nos acompañan desde tantos rincones de diferentes continentes. Hoy tengo el privilegio de moderar este espacio junto a una mujer que encarna la sensibilidad, la escucha y el liderazgo humano que necesitamos en conversaciones tan delicadas como esta. Ella es Maribel Pedrera. Bienvenida, Maribel. Gracias, María Auxiliadora. Maribel. Y gracias por estar aquí y poder compartir las experiencias. Así es. Si te parece, te presento muy brevemente para iniciar la conversación con nuestra primera panelista. Para que todas y todos conozcan a Maribel, Maribel es una profesional con una trayectoria sólida en el desarrollo del talento y el acompañamiento a personas y equipos. Su mirada integradora, su capacidad para generar confianza y su forma de sostener conversaciones difíciles desde el respeto la convierten en una guía cercana y profundamente humana. Es una mujer comprometida con el bienestar, la igualdad y el crecimiento personal, y su presencia nos va a aportar hoy equilibrio, serenidad y una enorme calidad humana en este encuentro. Gracias, Maribel. Y ahora sí, tengo el placer de presentar a nuestra primera panelista, una mujer cuya trayectoria combina rigor técnico, sensibilidad humana y una profunda vocación de servicio. Ella es mi querida Laura Inés Pol, perito judicial, experta en violencia de género y familia, con un máster en investigación criminal y forense. Laura ha dedicado su vida a comprender, visibilizar y transformar las dinámicas que sostienen la violencia. Es creadora de Límite Cero, un proyecto de docencia orientado a construir una igualdad real desde la educación, la prevención y la conciencia social. Además, es creadora del podcast La magia del caos, escritora y coordinadora del libro del mismo nombre y fue reconocida por el premio FIDE 2021 Mireille Constant por su labor de sensibilización en violencia de género. Gracias, Laura, y tenemos dos preguntas para ti. La primera, ¿cómo educar a jóvenes para prevenir en este tipo de violencia? Gracias, María Auxiliadora, por esta bienvenida tan calurosa. Bueno, realmente nosotros deberíamos educar a los jóvenes para prevenir una violencia de una manera estructural, de forma cotidiana, alejándonos de charlas magistrales que siempre están centradas en pura teoría. Creo que básicamente lo que necesitamos es una educación en gestión emocional. Debemos enseñar a los jóvenes a normalizar cuando sienten celos, cuando sienten frustración, ira. Debemos normalizarla, pero no porque tiene que pasar, sino porque realmente tienen que aprender a gestionarlo. Otro punto importante sería destruir el amor romántico. Es vital, de máxima importancia, que ellos no justifican el control, no justifican la posesión, el aislar a la compañera, al amigo, a la persona, bajo la premisa de que es el amor verdadero. Eso realmente es una forma indiscutible de intentar educar de la mejor manera. Fomentar siempre una identidad propia. Con esto quiero decir que los jóvenes necesitan una autoestima sólida, una red de apoyo importante como amistades, familias, estudios. Cuando son menos vulnerables a esto,
Generalmente, pues bueno, que no tengan una dependencia emocional, que realmente no fomenten una educación sobre esto, son los que preceden generalmente a una violencia y sobre todo extrema. Hay que entrenar a los jóvenes, que se nos ha olvidado, a tener un buen trato desde la empatía, un buen trato por practicar activamente el ponerse en los zapatos del otro, respetar las autonomías, las diversidades y sobre todo entendiendo y educando en igualdad, en esa igualdad real que a mí me gusta mucho hablar, que es realmente efectiva, no solamente la que nosotros fomentamos para que haya un respeto hacia las mujeres, sino simplemente que sea en cualquier vínculo. Y yo creo que como estructura para educar a estos jóvenes o para educar en general, una nueva enseñanza digital. ¿Qué quiero decir con esto? Que las redes sociales hoy en día es una herramienta muy poderosa y que prevalece para poder atacar al resto del mundo. Están de moda los famosos haters, que cada vez que alguien pone una foto que es diversa, que no cumple los cánones de belleza, ¿qué pasa? Que obviamente comienzan unos actos de violencia y que obviamente esto es un consentimiento virtual, pero que debemos de manera fundamental intentar evitar que suceda, y nosotros, los que nos dedicamos a este mundo, los padres, que son los pilares fundamentales, tienen que aprender a reconocer este tipo de estrategias para poder educar de una manera siempre con amor, siempre desde una base fundamental empática, pero que sea muy efectiva. Muchísimas gracias por esta intervención, Laura. Y ahora recordamos que estamos transmitiendo en directo desde el canal YouTube y pueden dejar sus comentarios y preguntas para nuestras panelistas que daremos al final de las intervenciones paso para que puedan responderles. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con la última pregunta para ti, Laura, porque ya entramos en un tema un poquito más delicado ahí, que sería informarnos, tú como perito judicial, cuál sería el proceso para denunciar ese maltrato y a qué etapas en ese sentido se pueden enfrentar las personas que efectivamente hacen esas denuncias. Bueno, fíjate que aquí voy a intentar de la mejor manera y lo más corto posible. Generalmente cuando nos enfrentamos a un proceso judicial o que queremos interponer una denuncia, generalmente para los adultos siempre es lo mismo. Interponemos una denuncia delante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como puede ser la Policía Nacional, puede ser la Guardia Civil o incluso directamente en el juzgado. Y en ese momento se recogen los testimonios, pruebas documentales. Yo siempre aquí aconsejo, porque todo lo que nosotros vamos a contar lo tenemos que acreditar y es muy importante que llevemos soporte donde lo podamos demostrar. Por ejemplo, capturas de pantalla. Yo siempre aconsejo que lo pongamos en un pendrive y entreguemos el pendrive con todo ese soporte documental dentro de ese puerto. Después comenzamos una evaluación inicial o unas medidas de protección. Tras la denuncia, generalmente se intervienen, se pueden dictar medidas cautelares como órdenes de alejamiento, prohibición de comunicaciones, sobre todo para salvaguardar la integridad de la víctima. Mientras todo esto se investiga, no siempre se conceden este tipo de medidas cautelares, pero habitualmente sí, cuando sobre todo tenemos un soporte documental que lo avala. Comienza una fase de instrucción. Esa fase de instrucciones generalmente es la investigación, donde se practican las diligencias, como informes periciales, psicológicos, médicos, donde realmente, pues en el caso mío, por ejemplo, como perito judicial, se acreditan todos los hechos denunciados. Y en ese momento la labor pericial cobra el peso para determinar los daños sufridos, cada uno dentro de sus competencias, el médico forense, el psicólogo, etcétera. Y ya al final, pues ya entraríamos lo que es el juicio oral, y hay una fase de instrucción donde ahí se presentan todas las pruebas, se basa todo en el juicio, se valora, se prueban, se escuchan testimonios y al final se dictamina una sentencia. Esto generalmente siempre es cuando hay adultos, pero entramos, como antes hablábamos de los jóvenes, quiero realmente
aquí destacar cuando son menores de edad, ¿cuál sería el problema? Bueno, pues ahí obviamente él no tiene la capacidad de denuncia, el ser menor de edad. Tendrían que ser los tutores legales quienes ejerzan esta acción. Obviamente debe ser acompañado siempre por un familiar. Ya no se regiría por el Código Penal ordinario, sino realmente por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Y aquí, en todo caso, si realmente no fuera víctima, si no fuera agresor, lo que vamos a intentar, aparte de las medidas de protección que deben ser inmediatas, no solamente es la corrección, sino incluir al agresor, generalmente por medio de fiscalía, pues para que se hagan una serie de servicios para corregir y reinsertar al menor a la sociedad y obviamente que no se vuelva a valorar este tipo de actitudes. Y sobre todo, lo más importante, el rol del entorno en la escuela, en donde él se pueda mover, tiene que haber una detección temprana, tiene que haber una alerta. Generalmente los padres podemos detectar si nuestro hijo es víctima o es agresor, porque hay una serie de banderas que nos comentan y nos dicen qué está sucediendo. Es increíblemente importante que tanto en el ámbito educativo como en el ámbito del hogar estemos pendientes de ello y así evitaríamos a toda costa que tuviéramos que intervenir y poner una denuncia. Pues muchísimas gracias, Laura. Yo creo que han sido dos enfoques muy importantes, interesantes, porque obviamente los pasos que se siguen a la hora de la denuncia de un adulto no son los mismos a la hora de la estancia para un menor. Y sobre todo me quedo con esa idea súper importante de que hay que documentar todo el proceso, porque eso es una parte muy importante a la hora del juicio y de valorar toda la investigación que ocurre. Supongo que nos están escuchando compañeras y compañeros de diferentes países, entonces si en ese punto hay personas también que quieren comentar y quieren hacer sus preguntas, está el YouTube, el canal abierto, y con mucho gusto también Laura, como comentamos, puede responder cualquier inquietud que tengan. Así que muchísimas gracias por tu intervención, Laura, muy amable, y voy a pasar el testigo a Maribel nuevamente. Gracias. Hola, vuelvo a estar contigo. Muchísimas gracias y paso a presentar a nuestra nueva compañera. Bueno, aquí tengo que decir que es una persona que gracias a Mujeres Líderes, como siempre, a esta gran red, que tengo que estar inmensamente agradecida porque no estaría hoy aquí ni tan bien ni hubiera conseguido conocer a este elenco de compañeras maravillosas si no hubiera sido por este grupo. Os voy a presentar a Raquel Valle. Raquel, ante todo, es una graduada en Turismo y Derecho, con máster en Dirección y Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación. Aunque la veáis tan joven, ¿vale? Hay muchas cosas que tenéis que descubrir de ella. Es fundadora de una empresa de Reels, de eventos y comunicación, y un programa de podcast de bienestar y emprendimiento. No me cuentes cuentos, que se encuentra entre los 20 más escuchados a nivel mundial en su categoría y que os lo puedo confirmar porque a mí siempre me lo están recomendando los oyentes de la emisora. En cuanto a su ámbito legal, os puedo decir que ha realizado un máster de acceso a la abogacía. Fundó Valle Estudio Jurídico y que actualmente es doctora en Derecho Civil en la Universidad de La Laguna. Presidenta de Alma Canarias para víctimas de violencia de género, reconocida por el Premio ASEME Canarias de la Solidaridad de 2025. Pero solo puedo decir que es una compañera extraordinaria gracias al grupo al que yo pertenezco. Bienvenida y bueno, te tengo que decir, bueno, estoy muy feliz de estar aquí hoy contigo, no sé si se nota, y te quiero hacer la primera pregunta. ¿Son suficientes las herramientas previstas en la Ley Orgánica 1 del 2004
de medidas de protección integral contra la violencia de género para garantizar una detención temprana de los casos, o sería necesario reformar el marco legal para mejorar la coordinación entre instituciones? Activa el micro. El micrófono. Ahora. Vale, en primer lugar, Maribel, darte las gracias por esta calurosa bienvenida. La verdad que es un honor compartir plantel con grandes profesionales como ustedes. Y en respuesta a tu pregunta, pues esta ley es pionera en establecer un enfoque integral dentro de la violencia de género en el ámbito penal, porque además incorpora medidas de prevención, de sensibilización, de asistencia social, educación, también protección judicial. De hecho, abarca las diferentes fases de educación. Es decir, empieza por infantil, contribuyendo en un aprendizaje a la resolución de conflictos entre los niños, de que se traten bien. Luego se escala en primario un poquito más, incluyendo la suma del respeto entre sexos. Ya en secundaria añaden el respeto y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y en una educación adulta y también de bachillerato se desarrolla esa capacidad de pensamiento crítico y autónomo para fomentar esta igualdad real y efectiva. Lo que es importante también es que tanto los profesores como los padres también tengan esta formación en violencia de género y en igualdad, porque desde Alma Canarias nos hemos preguntado mucho de por qué no hace efecto los talleres o las charlas que estamos dando desde todas las instituciones en los institutos. Y es que si nos fijamos, al llegar a casa, los niños pues tienen un modelo ya establecido en el que quizás los padres se tratan mal entre ellos, escuchan comentarios como te ayudo con las labores del hogar, como si fuera algo de responsabilidad de solamente de la mujer y no de adultos funcionales que conviven en una misma unidad familiar, ¿no? Y claro, es importante que los niños que aprenden por imitación tengan un modelo de referencia en casa. En definitiva, hay bastantes programas de sensibilización, de prevención, tanto en sectores educativos como sanitarios, que se realizan estas actuaciones para prevenir la violencia de género de una forma precoz. Sin embargo, no creo que hayan pocas herramientas o que no sean suficientes, sino a la hora de aplicarlas, de esa coordinación, de esa rapidez entre instituciones. Digo que hay pocos recursos porque, por ejemplo, entre las medidas de protección integral que recoge también esta ley para víctimas, en las que se encuentran pues, las órdenes de alejamiento, sí es verdad que hay personas que las respetan, otras no, y no podemos disponer de un policía, ¿no?, que esté protegiendo a cada mujer que sufre víctimas de violencia, que sufre violencia de género. Además de que en Canarias somos la comunidad autónoma con más cifras, entre otras. Por lo que sí creo que sería conveniente pues, establecer unos protocolos, ¿no?, que fuesen más efectivos con todos estos instrumentos que ya arroja la ley. Mira, tengo otra pregunta para ti. ¿Debería incorporarse una formación jurídica basada sobre derechos, consentimiento y violencia de género en un currículum escolar para mejorar la prevención? ¿Y qué límites o retos plantea su implementación desde un punto de vista legal? Partimos desde la base que el conocimiento es poder. Tendría sentido incluirlo de cara a una prevención temprana, detectar qué me está pasando y a dónde tenemos que ir. Antes la compañera Laura Paul hablaba de las redes sociales y es un recurso que se puede utilizar para bien o para mal. Por ejemplo, en el ámbito yendo un enfoque positivo, la podemos utilizar como hay madres que graban vídeos a sus hijos, ¿no?, en los que les enseñan dónde les puede tocar una persona, otro adulto o no, y generar ese ambiente de confianza para contárselo a ella. O por otro lado, se pueden utilizar de una forma más negativa, más perjudicial, en la que los adolescentes a día de hoy no saben la repercusión legal
que tiene enviar una foto de sus partes íntimas, y ya en los institutos podemos ver que esto es un hecho. Si le preguntas a alguien, ¿puedo mirar tu móvil a ver si tienes un tipo de foto de esas? Los esconden todos, ¿no? Entonces creo que la alfabetización jurídica básica es importante para conocer nuestros derechos fundamentales y evitar situaciones de abuso y de desigualdad. Y otra arista más importante antes de terminar es la capacidad de actuación, de saber a dónde tenemos que ir, a pedir consejo, a buscar respuestas, a poner una denuncia. Entonces, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo expuesto, ¿no?, en el Convenio de Estambul, de que la educación es un pilar fundamental y una herramienta preventiva para la violencia de género. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y sobre todo que ante cualquier duda siempre poneros en contacto con las compañeras de Mujeres Líderes América y buscar a la especialista y pedir ayuda. La prevención es la mejor herramienta. Gracias, Raquel. A ustedes. Bueno, para mí lo más importante es volver a conectar y os tenemos aquí otra vez Auxilio, que va a poder poneros y pasar con otra compañera. Adelante. Muchas gracias, Maribel. Efectivamente, este webinar es el primero en el que estamos tratando un tema tan delicado como la violencia de género en diferentes etapas y ya lo vimos en adultos, en jóvenes, la intervención de nuestras queridas compañeras que ha dado la coincidencia de que tanto Laura como nuestra querida Raquel están en las Islas Canarias, aquí en España, y estamos viendo pues esta parte y esta orientación que nos comentan ellas sobre lo que debemos tener en cuenta a la hora de ese tipo de denuncias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos están siguiendo y estamos viendo comentarios de compañeras. Si me permitís, pues mira, Noelia desde Costa Rica, nuestra querida Noelia, que es presidenta también de una fundación de mujeres, pues qué otras medidas se toman en otros países para salvaguardar la vida e integridad de la mujer víctima, además de una orden. Eso lo vais a tomar nota, por favor, compañeras, de esa pregunta de nuestra querida Noelia y la podemos contestar, si os parece bien, al final. Muchísimas gracias por tu intervención, Noelia, y luego te contestamos al final. Seguimos también con la presentación de nuestra siguiente panelista. También me hace mucha ilusión presentarla. Ella es Conchi Pérez, es una mujer que representa la fuerza transformadora de las organizaciones sociales y del liderazgo consciente. Conchi es graduada y diplomada en Relaciones Laborales, máster en Inteligencia Artificial con un posgrado en Habilidades de Liderazgo y agente de igualdad y coach ejecutivo. Conchi es una gran activista y emprendedora social reconocida por su enfoque metódico, humano y profundamente empático. Su capacidad para construir modelos de trabajo inclusivos, su mirada crítica y su compromiso con la igualdad la han convertido en un verdadero faro de guía para quienes acompañan. Así que, Conchi, tenemos el agrado de contar contigo en este webinar, porque crees también, además, que firmemente en las personas como agentes de cambio y que te dedicas realmente a esta energía y a potenciar todo lo que es referente a la igualdad y al empoderamiento femenino. Por eso también formas parte, como no, de nuestra comunidad de Mujeres Líderes América. Bienvenida, Conchi. Te hacemos tu primera pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es el papel fundamental de una entidad social en la detección y prevención de la violencia de género? Bueno, buenas tardes, buenos días desde donde estéis. Yo primero quiero agradecer el espacio y el placer es mío de compartir con todas vosotras. Pues veréis, yo me gustaría daros una pequeña nota para situarnos cuando hablamos de entidades, ¿sí? Por ejemplo, hace poco salió una nota de prensa que el 20 de mayo, hace 2 días, el Parlamento de Cataluña aprobó la ley del tercer sector social, es decir, ya tenemos una ley, ¿sí? Entonces, quería comentaros que esta ley lo que hace es mostrar, visibilizar ya la faena que se hace, el servicio público que se da. Por primera vez vamos a tener un marco legal para 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro, que ahí es nada,
que todas las entidades lo que hacen es garantizar los derechos, trabajamos para garantizar los derechos, para combatir las desigualdades y sobre todo para acompañar a las personas. Y este dato es importante. Cataluña, en esta nota de prensa, nos comenta que son más de 2 millones de personas en Cataluña que están en situación y riesgo de exclusión social. Sí. Os comento que en este sector de las entidades, ¿no?, somos más de 120.000 profesionales, miles de voluntarios, y en una sociedad como Cataluña de 8.300.000 y pico habitantes, os podéis imaginar, ¿no? Pues por cada un habitante, 4 reciben el apoyo social de una entidad. Con esto que os quiero decir, que podemos ver la magnitud, ¿no?, del trabajo que se hace cuando aterrizamos todo lo que las compañeras nos están diciendo, y que es tan importante que tengamos toda esa información y formación también para los profesionales. Claro, el objetivo siempre es reforzar la capacidad de acción y mejorar la atención directa a los usuarios y a las usuarias. Luego, esta ley también es importante porque nos dice que se va a crear un consejo de diálogo civil, con lo cual las entidades podrán sentarse con los gobiernos, gobierno local, gobierno de la Generalitat, y ponerse en contacto y poder establecer juntos una hoja de ruta y compartir esas políticas públicas y trabajarlas juntos. Bueno, yo os quería poner un poco en contexto porque las entidades venimos de sufrir mucho, porque siempre hacemos mucho trabajo y hay poca economía, hay pocos recursos, y creo que si algo hacemos las entidades bien, son malabares para que todo el mundo quede cubierto y que nadie se quede fuera, ni fuera de ningún recurso, o que se sienta solo y no acompañado, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, os pongo este ejemplo porque para las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, es un apunte muy importante que esta ley exista, porque realmente se llevarán a la mesa del diálogo civil, se llevarán todos estos problemas, todas estas faltas de recursos, y a ver si nos pondremos en marcha. Que Conchi, los datos que nos compartes son de verdad realmente demoledores, porque efectivamente estamos hablando de que la sociedad parece que en vez de ir avanzando en estos temas estamos retrocediendo. Entonces, la labor que desde las diferentes entidades sociales, aquí estás tú en representación también de una, Laura igual, Alma Canarias también está representada aquí con nuestra querida Raquel, o sea, estamos en un momento, yo creo que muy, de verdad, muy importante para hablar de esta temática, porque tiene que quedar muy claro que debemos de estar todos nadando en la misma dirección para, de verdad, de alguna forma poner freno a esta lacra que cada vez la estamos sintiendo más en la sociedad. En ese punto, Conchi, yo creo que si nos puedes compartir un ejemplo de acción o intervención que desde alguna o desde tu entidad social o alguna otra en estos casos sea punto de inspiración o de cómo podemos avanzar en ese aspecto, pues te lo agradecemos. Así que si nos puedes compartir, te lo agradecemos. Cuéntanos. Bueno, como sabéis, las entidades lo que hacemos es poner el foco también en el tema de la prevención, el acompañamiento, ¿sí? Y para nosotros foco y a lo que nos dedicamos más es a establecer el vínculo. Sabemos que cuando tienes una persona que sufre o ha sufrido violencia, es tan difícil que de buenas a primeras te explique sus casos o te explique que lo que hacemos es que después de una primera acogida, pues en un taller, ¿no? En un taller ves que la persona empieza a actuar diferente. Bueno, lo que comentaban las compañeras, ¿eh? O sea, así como Laura decía, es que los comportamientos, las conductas, pues no suelen ir acorde con
con la persona. Entonces, el detectar eso y luego llegar a establecer ese vínculo es lo más importante. Entonces ya podemos hacer todo un itinerario pasado con las mujeres o con las personas que son. Entonces es como que no dejas de acompañar. Y digo acompañar porque en las entidades nuestro verbo favorito es el acompañar. ¿Sí? Después el colaborar, ¿en qué te colaboro? ¿En qué te acompaño? ¿En qué te colaboro? Y pensar que, tanto como decía la compañera Raquel también, que ella también fundó una entidad, o que yo fundamos una entidad para mujeres que sufrían violencia, debe comentar que el hecho de no dejar solas a las personas, de no dejarlas solas, el acompañarlas, pero acompañarlas sabiendo que tienen recursos, porque las entidades en algún momento somos finitas en recursos, pero tenemos que tener muchas sinergias, tenemos que tener muchas relaciones con las entidades, sobre todo con el gobierno local, porque dependiendo de cada departamento, pues servicios sociales tenemos, pues servicios sociales, educación, bueno, con todos los departamentos. Y hemos venido de una lucha ya muy potente para poder tener en los municipios, para poder tener un departamento de atención a la mujer. Y cuando digo de atención a la mujer, me refiero a servicios jurídicos, servicios psicológicos, temas de vivienda, y que todo es una información de un asesoramiento gratuito, que es de lo que venimos hablando. Porque cuando tenemos casos, sabemos que estos casos lo que más necesitan es el recurso de la vivienda, la independencia económica y el poder, sobre todo, temas psicológicos, psicosocial, que estén muy apoyadas y muy acompañadas. Bueno, si os aterrizo esto de esta manera es porque me vienen muchísimos nombres a la cabeza. Es que, ¿sabes? Muchas compañeras, muchas mujeres. Por las entidades somos la primera puerta. Prácticamente somos la primera puerta. Esa puerta que te abre y que vienen y que cuesta, pero cuando establecen ese vínculo se abren y entonces es cuando tú puedes ayudar y acompañar. Entonces, para mí, qué mejor ejemplo que cualquier mujer pueda dedicarle un tiempo simplemente a observar su entorno, simplemente, a cómo puede organizar su tiempo, cómo puede organizar para compartir su tiempo, para participar en entidades. ¿Sí? Sabemos que tenemos muchos mandatos desde los derechos humanos, ¿no? Tenemos mandatos de la Agenda 2030, sabemos que está también el ODS 5, igualdad de género, que nos habla de erradicar la violencia. Creo que las entidades estamos ahí, que estamos muy abiertas y muy al día para que todas las mujeres se puedan acercar y puedan orientarse, informarse y que no están solas, que se sientan muy acompañadas. Y ahora, si me permites, puede ir, no sé si estoy en tiempo, pero ya si me permites, me gustaría explicaros un ejemplo. Pero mis compañeras han puesto la juventud, han puesto las personas adultas, pero a mí me gusta mucho hablar de las personas adultas mayores, porque al final las personas adultas mayores son las que nos van a educar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y son aquellas en las que todo el peso y toda la carga casi diaria de las mujeres que trabajan son las que llevan esta responsabilidad. Y yo quería comentaros esto porque es que no quiero dejármelo, no quiero que os lo perdáis. Una mujer a punto de jubilarse, os lo pongo como un hecho tal cual, una mujer que quiere jubilarse se acerca a un casal de abuelos y abuelas, porque como va a ser el próximo sitio donde se va a entretener, él ya tiene pensado que ese va a ser su ocio, y resulta que cuando entra ve que hay dos espacios, un espacio muy masculinizado y uno, bueno, con 3 mujeres, muchos hombres y pocas mujeres, que todos los hombres están jugando al dominó y que las señoras están jugando a las cartas. Esta señora sigue y vuelve otro día, y entonces hablamos de hacer propuestas de talleres. Oye, ¿y si cambiamos y hacemos una propuesta de talleres?
se hace una propuesta de talleres, con lo cual se revierte la situación. Ya no está masculinizado, estamos equilibrando y aquí tenemos una situación más igualitaria. Cuando se empiezan a dar los talleres, ya se empieza a oír, pues, si le ha pasado esto a una, que sí a la otra, y empezamos a escuchar ya situaciones de violencia, y violencia. Estas mismas mujeres que empiezan a promocionar, pues piensan en cómo poder ayudar sin que nadie sepa que están ayudando. Imaginaros, ¿eh? Estrategia de las personas adultas mayores. Pues lo que hacen es un espacio violento. Un espacio violento. Las señoras mayores, un espacio violento. Cada una tiene la responsabilidad de que en el momento que se entera de algún hecho, de alguna compañera que le pasa algo, vamos. Llama y se pone en contacto con la persona referente del espacio violento. Y es desde ahí que se despliega el circuito, ¿sí? Se deriva al ayuntamiento, a la atención a la mujer, y desde ahí ya se pasa al caso. Con esto podría seguir, pero no sé cómo, pero yo podría seguir. Podría seguir porque estas mujeres por fin se dieron cuenta de que la Junta también estaba masculinizada, con lo cual había solamente una mujer tomando notas, pero tomando notas y era la secretaria. Pero la secretaria que toma notas, no la que da fe de que todo lo que se está haciendo está bien o no. Se logra empoderar a estas mujeres. Y de ese empoderamiento de qué es una entidad, qué cargos se tienen que tener, qué son los estatutos, a partir de ahí, lo que hacemos es, una vez empoderadas, llega el cambio de junta. Y cuando llega el cambio de junta, ya hay mujeres que se proponen presidentas. Y aquí está que salió una presidenta. ¿Sí? Esto han pasado años, ¿sí? Esto es como han pasado años, la Junta ha ido bien, y fíjate que aquel espacio que estaba tan masculinizado y después tan feminizado, por decirlo de alguna manera, hasta que llegó a igualarse, la idea fue de hacer unas salidas de excursiones donde tanto las familias como los hombres y las mujeres pudieran estar en ese espacio, con lo cual iban generando un espacio de convivencia sano, de relaciones sanas, y hasta la fecha, pues, así. Y para acabar, porque yo no quiero convertirme en activo, para acabar, para finalizar, es, una vez todo esto propuesto, ¿cómo continuamos para que nadie decaiga en la próxima junta? Entonces, está los estatutos del CASAL, de la Asociación de Abuelos y Abuelas, nos dice que solo pueden entrar pensionistas o personas jubiladas. Con lo cual, las mujeres proponen de incorporar un perfil que es el de la voluntaria colaboradora, con voz, pero sin voto. Y ahí está la solución. Si hablamos de violencia de género, el espacio violeta fue lo mejor que hicieron. Fue lo mejor que hicieron. Porque casos tremendos de personas aisladas, cerradas con llave, ¿no? Pues las entidades estamos para esto, pero no solo para el tema de la relación en el aula, de la relación en el instituto de turno, no, también estamos para ponerle una mirada al entorno, a la comunidad y trabajar en comunidad. Y yo agradezco a mujeres líderes de las amigas porque siendo una ciudadana de a pie, estoy aquí dándole voz a todas esas compañeras que, por cierto, algunas ya no están. Muchas gracias. Gracias, Conchi. La verdad que se los encoge el corazón porque es verdad que tenéis tantas experiencias que podéis compartir, pero es verdad que tienes toda la razón, nos olvidamos muchas veces de estas mujeres mayores, ¿no? Que están en una situación totalmente vulnerables, que han vivido otros tiempos, otras épocas y que de verdad que tienen que tener todo este apoyo también
desde ya a través de vuestras asociaciones y ese trabajo colaborativo y común que también se pueden realizar mujeres y hombres, porque estamos muy convencidas de verdad de que formando una piña todo esto, toda esta prevención se puede de alguna forma detectar y sobre todo trabajar siempre, siempre por un bien común. Y todo el apoyo desde aquí a vosotros como entidades sociales que estáis trabajando en estos temas, porque de verdad tiene que haber dinero, tiene que haber fondos para que no haya situación de vulnerabilidad, esta violencia que algunas veces hemos también comentado, la violencia económica que se hace hacia ellas, pues es súper importante y tienen que tener un espacio y sentirse de alguna manera muy apoyadas para no sentirse vulnerables. O sea que felicitaciones también, Conchi. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia y mucho ánimo, compañera, y bueno, a seguir trabajando, de verdad, seguir trabajando, que sé que lo hacéis desde el corazón y con mucha humanidad. Gracias. Gracias a todas. Bueno, Maribel, tu turno, querida. Estamos aquí un poco con el corazón en un puño. Seguimos. Perdona, ha habido un problema de sonido. Bueno, os voy a comentar lo que estaba diciendo. Para mí, Estela es una persona entrañable. Os tengo que decir que yo la conozco gracias a Mujeres Líderes de América. Sobre todo tiene un libro infantil que creo que es básico, que cualquier persona que sea madre, padre, abuela, lo tiene que tener en casa, tienen que leerlo, porque su proyecto educativo PEPUCA es fundamental. A mí me llegó al alma. Estela es pedagoga, experta en violencia de género y malos tratos, pero gracias a todo eso ha conseguido crear este proyecto. Su proyecto se basa en su cuento Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Aborda con la complejidad de la violencia de género a través de experiencias personales. Pero ha dado la vuelta a todo esto y se ha convertido en un referente educativo, presente en más de 24 países, traducido a 7 idiomas. Estamos tan orgullosas de tenerla con nosotras porque colabora con universidades, organizaciones internacionales y su reciente libro, y si hablamos de violencia de género en educación infantil y primaria, 20 respuestas reales para perder miedo. Es una guía para abordar este tema en la educación. Su labor, reconocida con más de 11 premios, aunque tiene que seguir recibiendo muchísimos más, porque ella lo que hace es devolver a los niños la sonrisa, que sean capaces de expresarse. Estela, gracias por estar aquí hoy con nosotras y pertenecer a esta gran comunidad de mujeres líderes de América. Bueno, no me voy a enrollar porque me pasaría todo el tiempo hablando de ti, ¿vale? Y entonces sacaría el libro. Imagino que tienes a mi muñeca favorita contigo. Sí, la tengo aquí muy cerquita. Vale. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿es posible abordar el tema de la prevención de la violencia de género con la infancia? Totalmente, totalmente y rotundamente sí. Además, te lo digo totalmente convencida. Quiero agradecer esta oportunidad, ¿no? y el compartir este espacio, ¿no? con el resto de mis compañeras, ¿no? Que han estado hablando de cosas muy importantes, muy necesarias, ¿no? De la prevención, de la formación, del acompañamiento, ¿no? De asociaciones. Ahí hablaba Conchi, ¿no? De esa labor de las asociaciones y por mi cabeza no paraba de retumbar y de resonar
a mí me salvó la vida una asociación de mujeres víctimas de violencia y ahí fue el primer lugar donde yo fui a llamar a la puerta y me acompañaron, me escucharon, no me juzgaron. Pues después de superar esta situación que me tocó vivir, decidí contar mi historia, como bien has dicho, a través de un cuento. ¿Pero por qué a través de un cuento? Porque yo creo que la clave está ahí. Es súper importante empezar a educar y a prevenir desde edades tempranas. Es muy importante hacerlo en todas las edades, en todos los momentos. Es súper necesario informar, sensibilizar. Pero yo me hice una pregunta, ¿y si empezamos antes? ¿Si empezamos en las primeras edades a trabajar los buenos tratos, los malos tratos, a saber poner palabras a las emociones, a los sentimientos? Mirad, es muy importante que los niños y las niñas sepan quién les trata bien y quién no. Tenemos que dejar de normalizar ciertos comportamientos que a veces la sociedad tiene normalizados. También ocurre que a veces hay niños y niñas que viven en contextos de violencia y no lo saben porque no son conscientes. Es muy importante desde la escuela, desde las asociaciones, desde otros entornos, dar palabras y oportunidades a los niños y a las niñas para que te cuenten. ¿Y cómo llegamos a esos niños, a esas edades, ¿no? ¿Cómo hablamos de violencia? A mí muchas veces me lo plantea y me dice, ¿cómo lo hacemos? Hay a veces hay miedo, reticencia, pero no tenemos que hablar de violencia de género como le habláramos a los adultos. Hay que hablar a los niños, a las niñas, desde sus ojos, desde su lenguaje, desde su mirada. Y sobre todo hay que darles la oportunidad de poder contar si en algún momento alguien les trata bien o no. Y sobre todo saber qué hacer y tener herramientas y estrategias para pedir ayuda y contarlo, ¿no? Y creo que eso es muy fácil hacerlo a través de los cuentos, ¿no? Y nunca perder su perspectiva, su mirada y darle su lugar, darle voz y su palabra, ¿no? Que los niños y las niñas también participan. O sea, a veces me gusta decir que infantilizamos demasiado a la infancia. Son niños, son niñas, pero entienden. Démosle su lugar, démosle palabras y la oportunidad, ¿no? De saber que son buenos tratos y que no. Pues la verdad es muy importante empezar por las semillas de futuro, porque si empezamos por ellas, realmente construiremos un mundo mejor y también aprenderán a expresarse mejor de sus sentimientos y no de unos sentimientos equivocados y unos patrones que no deberían existir. Bueno, ¿es importante la formación de docentes, profesionales y familias en el abordaje de la violencia en niños y niñas? Totalmente. O sea, también estoy totalmente convencida. Es necesario saber qué es la violencia de género, saber identificar cómo se manifiesta, los distintos tipos de formas en las que se ejerce la violencia y después también es necesario saber cómo abordar este tema que es tan complejo en los distintos niveles y las distintas etapas, ¿no? Como bien ha dicho antes la compañera, ¿no? Cuando abordamos la violencia con adolescentes, ¿no? Quizás es muy importante ayudarles a desmitificar los mitos del amor romántico, hablar de la empatía y yo creo que también es muy necesario, ¿no? Hacerles partícipes de situaciones reales, ¿no? Y de ponernos a su altura, en este caso con los adolescentes, trabajar también con las redes sociales, ¿no? Que quizás es uno de los medios con los que más interactúan, ¿no? Pero es súper importante saber abordar la violencia en las distintas etapas y niveles, ¿no? En educación infantil, cómo hacerlo, en primaria, en secundaria, desde las asociaciones, como bien ha dicho Conchi, y en la familia. Creo que es fundamental, igual que yo no soy enfermera y no se me ocurriría coser una herida compleja, necesitaría formación y especialización. Abordar y prevenir la violencia de género también es necesario formarse y especializarse. Y creo que es posible hacerlo también, ¿no? Y a la vez que nos especializamos y nos formamos, trabajamos el tema con seguridad y sin miedo.
a lo largo de mis 8 años, de todo este tiempo que llevo viajando con Pepuca y de haber hablado con más de 2.000 o 3.000 profesores, profesoras, familias, ¿no? Me han ido compartiendo sus miedos, sus inquietudes, sus incertidumbres, ¿no? Que justo por eso escribí el libro que has comentado antes, ¿no? Para dar respuestas. Nos tenemos que formar para tratar el tema con total tranquilidad y hacerlo sin miedo, ¿no? Y en compañía, ¿no? Y yo creo que es fundamental, porque es un tema cierto que es complejo, pero si nos formamos podemos hacerlo y podemos ayudar mucho. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, para ir finalizando, vamos a ir incorporando a las compañeras que han estado. Auxilio, principal, Raquel, Laura, Conchi, los micrófonos para que podáis hablar. Bueno, en principio, yo quiero dar las gracias porque sin el grupo de mujeres líderes América, sin vosotras, compañeras, seguramente este último año y medio, estos 2 últimos años, 2 años, no estaría donde estoy. Y estoy gracias a tener una red con la que he podido compartir dudas, miedos, tránsitos, y por eso recomiendo siempre tener una buena red que te sostenga, porque cuando suceden cosas que a lo mejor uno no está preparado para compartir, tal vez públicamente, pero sí tener los mejores profesionales para hacerle las preguntas adecuadas para saber dónde nos hemos de dirigir. Como en este caso, yo necesité la ayuda de un perito, aunque lo fuera, y me diera un par de tips, como en ese momento fue Laura, Raquel, con la experiencia de Alma, y sobre todo Auxiliadora, que me dijo que tirara hacia adelante, que podía tirar y tenía todo su apoyo. Y Conchi, que vino volando en cuanto volví a inaugurar y se puso manga con hombro a ayudarme y a levantarme, porque podía levantarme. La violencia es algo que, de lo que se puede salir, que cualquier mujer lo puede conseguir, pero para conseguirlo, como dice Estela, necesitas tener unas buenas compañeras que te guíen, que te ayuden y sobre todo que den la cara, como las que están aquí hoy, diciéndonos que todas lo podemos lograr. Y gracias a este grupo, que siempre doy las gracias y estoy bendecida de permanecer y de estar. Y ahora gracias a Raquel, que lleva un nuevo grupo de Alma especializado en violencia de género, y como dice la palabra, nos llena el alma de haber un montón de compañeras que salen de ello y que pueden empezar a formarse. Pero que no nos olvidemos nunca del paraguas que nos ha protegido y nos ha enseñado el camino para poder alcanzar. Y que Estela siga sacando las sonrisas a todos esos niños para que dejen de llorar y vuelvan a confiar. Muchas gracias de mi parte. Os dejo hablar a cada uno qué nos llevamos. Gracias, Maribel. Yo siempre digo que, si me permitís un inciso, de que esto no es una comunidad cualquiera, es una comunidad de familia. Todas las que nos hemos conocido, nos hemos podido abrazar en nuestros eventos, que han sido unos cuantos ya, hemos sentido ese calor humano, esa empatía de verdad y ese poder de que cuando las mujeres nos unimos y queremos crecer y avanzar juntas, es lo primordial, antes que nada en el mundo. Aquí no hay egos, ni unas somos más que otras. Simplemente somos amigas, somos hermanas, somos familia y estamos aquí para apoyarnos en lo bueno y, por supuesto, que en lo malo, que también hay ahí. Ahí vemos a nuestra muñequita, a nuestra Pepuca. Yo la conocí a Estela hace un par de años en nuestro curso de verano que organizamos la Universidad de Sevilla, en Olavide, en Carmona, con mucho calor en julio, pero bueno, que ella se acercó dos ediciones, estuvo acompañándonos, nos apoyó muchísimo en este tipo de cursos, la conocieron muchísimas personas, así que feliz de que también nos acompañe, igual que Raquel, que Laura, Conchi, han tenido intervenciones
pues eso, que muchas veces son difíciles, ¿no? Porque siempre los sentimientos están ahí muy en vivencia. Y sobre todo a ti también, querida Maribel, que cuando ya nos abrazamos en nuestro primer encuentro internacional de mujeres líderes, ¿te acuerdas? En Zamora no nos hemos soltado, perdón, y aquí estamos siempre unidas de la mano. En esta comunidad y a partir de Mujeres Líderes América, yo también quiero incidir aquí de que van saliendo otras asociaciones de compañeras que se han unido y se han juntado. O sea, qué bonita experiencia y qué bien yo creo que estamos trabajando y formando. Tenemos aquí varias preguntas, vamos a intentar ser concisas y muy breves. Nos comentaba Noelia por aquí. De nuevo os comparto esta pregunta y, como digo, las intervenciones breves y cualquiera que queráis intervenir, ¿vale? Noelia nos comentaba que qué medidas se toman con las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Por ejemplo, ahí en Costa Rica, de donde es ella, lo que más se hace es poner una orden de restricción y nada más. ¿Qué medidas se toman aquí? Yo creo que un poquito Laura nos comentó al principio alguna de ellas. Si quiere intervenir ahí, Laura, con esta pregunta y contestar aquí a Noelia. El micrófono, recordad el micrófono. Bueno, a ver, realmente las medidas se toman, depende de la legislación de cada país. Por lo general, las medidas que se utilizan son medidas de protección, de alejamiento, de incluso ponerles un teléfono para que estén en comunicación directa, pero sí es verdad que la legislación en cada país es diferente. Entonces, nosotros en España sí tenemos este tipo de medidas cautelares, pero en algunos países simplemente es una orden de alejamiento o es simplemente una incomunicación y no se establecen otras medidas. Genial, muchas gracias, Laura. Efectivamente, cada país tiene su propia idiosincrasia y en ese aspecto su propia filosofía y sus propias normas, ¿no? En ese sentido, Jesús Valdés, nuestro querido Jesús Valdés desde México, nos comenta que cómo se puede lograr una vinculación efectiva entre las entidades sociales y autoridades de gobierno. Aquí, como saben, en España se trabaja a partir de las diferentes comunidades autónomas y aquí Conchi nos compartía lo que están haciendo desde la comunidad de Cataluña, igual que Laura y Raquel están en las Islas Canarias, como comentábamos, ¿no? Entonces, nos pregunta cómo lograr esa vinculación efectiva entre estas entidades sociales y las autoridades de gobierno para erradicar la violencia de género en este núcleo social, pero también en el espacio público. Pues si os parece bien, le contesto a Jesús. Creo que ya es un paso muy importante el que se ha dado en Cataluña con esta ley, el de crear ese consejo de diálogo civil, donde todos vamos a poder trabajar juntos y todos a una. Es decir, se tienen que generar todas esas sinergias y de hecho, aún no está ahora esta ley, también te he de decir que ya en muchos municipios se trabaja con los planes de igualdad, los protocolos contra la violencia de género, se establecen circuitos donde todos los agentes municipales, ya sea policía, salud, juzgados, todos se ponen en coordinación y lo que se intenta es la mayor efectividad y bueno, esto es lo que yo te podría decir, Jesús. Se está trabajando de valiente, pero es verdad que lleva muchos años en que hasta que se han formado a la policía, se ha formado a los abogados, a los jueces. Pues aquí tienes la prueba de todas las compañeras. Yo creo que la que menos debe tener una media de por lo menos 4 o 5 años, ¿no? De picar piedra y de saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Hemos hecho grandes pasos y seguimos. Pero sí, como dicen las compañeras, se sale. Estamos todos navegando en la misma dirección. Sí. Gracias, Conchi. Raquel, ¿puedes comentar también desde Alma Canarias cómo estáis trabajando ahí en las islas? Sí, desde Alma Canarias hemos tenido una acogida muy grande, sobre todo por parte de las entidades públicas, que a través del programa Tenerife Isla Solidaria nos agrupa a todas las asociaciones, independientemente de la causa por la que estemos luchando, para ayudarnos, además de
sacar muchas convocatorias, muchas ayudas, donde nosotros pues presentamos los proyectos con los objetivos de este año, lo que queremos alcanzar y los resultados que esperamos obtener. También contamos con un órgano consultivo, que es el Consejo de la Mujer, donde tenemos voz y nos reunimos en cada ciudad donde se establece el domicilio de la entidad. Y ahí junto con los poderes públicos pues tenemos una silla, ¿no?, donde decir, mira, está pasando esto en la calle, esto es la realidad de nuestras usuarias y juntos trabajamos para que podamos erradicar la violencia de género. Genial, pues muchas gracias, Raquel. Yo creo que estamos ya en tiempos y sí me gustaría, para terminar las intervenciones, bueno, Raquel había puesto cómo se puede proteger y cómo aprender a hacerlo. Esta yo creo que es una pregunta para Estela, quizás, ¿no? Tú que en la última intervención ha sido un poquito más, pues eso, desde las edades tempranas, ¿no? Nos pregunta Raquel, Estela, ¿cómo se puede proteger y cómo aprender a hacerlo? Pues creo que más o menos ya lo hemos comentado, ¿no? Creo que es importante formarse, pero aparte de formarse, creo que el querer hacerlo, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? El implicarse y el preocuparse por el tema, ¿no? Pero a veces no hay que tener las palabras perfectas, las palabras correctas, ¿no? Pero sí esa idea de querer aportar, de querer ayudar y de querer prevenir y atajar este tema, ¿no? Creo que se puede hacer así. Yo creo que cada persona, de verdad, desde nuestros diferentes roles, ya seamos madres, padres, docentes, profesionales, líderes comunitarios o simplemente alguien que convive con los otros, tenemos esa posibilidad de verdad de prevenir, de acompañar, de proteger, como hemos visto con todas nuestras compañeras. Todas y todos, por supuesto, podemos hacer algo para que ninguna mujer tenga que vivir con el miedo. Y ahora sí, una muy breve intervención de cada una de nuestras panelistas y también de Maribel para un mensaje final que quieran dar a nuestra audiencia en el día de hoy y para finalizar este webinar. Iniciamos por orden de intervención, por favor. Laura, ¿qué mensaje final quieres compartir a la audiencia para ir finalizando? Bueno, yo realmente querría destacar recordarles que la prevención tiene que ser con una estructura sólida, con una rutina diaria, sobre todo en la educación. Vamos a olvidarnos de esas charlas magistrales y vamos a centrarnos más en la práctica. Nuestros jóvenes van a cumplir las huellas que los adultos vamos a dejar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer el camino para que el que siga detrás lo pueda continuar. Que así sea, Laura. Muchísimas gracias. Raquel, A ustedes. querida, tu turno. Pues nosotras desde la Asociación ALMA queremos acompañar a las usuarias desde la prevención, que es muy importante, dando estas charlas en los institutos y estas formaciones, también durante el proceso. Y también creo que es muy importante contar lo que pasa después, y por eso tenemos esta red Violeta, donde se unen mujeres que están en situaciones distintas, para dar ejemplo también de que la violencia de género se puede salir, tenerlas allí como referencia, es decir, yo puedo volver a reconstruir mi vida y seguir adelante. Claro que sí, que así sea. Gracias, Raquel. Conchi, querida. Pues mira, a mí me gustan tres palabrejas muy bonitas, que son transitar, trascender y transformar. Y que esto está en cada una de nosotras. Así que lo multiplico por infinito. Creo que está en nuestras manos poder cambiar y cambiamos. Y está visto. Y aquí estamos y seguimos en la lucha. Así que, compañeras, un placer verte. Claro que sí, sí se puede, Conchi, claro que sí, sí se puede. Estela. Bueno, pues yo me gustaría acabar compartiendo un mensaje, ¿no? O quizás dos, que bueno, el tema de la violencia de género es un problema, es una lacra social que nos afecta a todos y a todas, que tenemos que unirnos, que trabajar en comunidad, en relación y sí se puede seguir, sí se puede avanzar, ¿no? Pero tenemos que trabajar en comunidad y en conjunto para que nadie nos quite la sonrisa.
Que nadie nos quite la sonrisa. Así es. Os recomendamos los libros de Estela, por favor, y seguirla, igual que a las demás compañeras en LinkedIn, para estar al tanto de sus posts y sus comentarios al respecto de todo el trabajo que hacen. Y Maribel, terminamos contigo, amiga. ¿Qué quieres comentar? Yo solo decir a todas las personas que nos estéis escuchando que no sintáis vergüenza, que no os dé vergüenza, que no os dé pudor, que no es vuestra culpa lo que se esté pasando. Una es que os ha pasado, pertenece al pasado, que el tránsito, cuando decidís decirlo, es muy duro, pero para eso existe compañeras, existe asociaciones como Alma, que os va a acompañar desde el principio, compañeras que os van a entender y que se sale, que hay una vida detrás, que hay un nuevo comienzo y que ese tránsito es maravilloso porque empezáis una nueva vida conectando desde vuestro interior y nadie os puede quitar la sonrisa. Para eso tenéis otra comunidad como Mujeres Líderes de América que da para mucho porque hay una red que sostiene. Como Raquel, que siempre está sonriendo cuando la vemos, como Conchi, como Estela en este caso, como Laura y como a mí, que cuando lo he necesitado he tenido auxilio. Gracias, se sale porque se sale y uno vuelve a reír, a sonreír y el pasado no importa, lo que importa es el futuro que tenemos. Gracias, compañeras. Muchísimas gracias. Gracias a todas vosotras, gracias a todas y a todos los que nos han acompañado en esta retransmisión en directo. Juntas y juntos avanzamos. Adelante, que no nos quiten la sonrisa, siempre adelante, ánimo y por favor pedir ayuda, que para eso estamos. Un gran abrazo a todas y a todos. Hasta la próxima ocasión. Chao.